Cuando mi hijo me dijo que estaba enamorado, sentí una extraña mezcla dentro de mí, algo entre felicidad y una ligera señal de advertencia. Nuestro vínculo siempre ha sido muy fuerte. Seguí su trayectoria de cerca, desde sus primeros pasos hasta su éxito, viéndolo construir su reputación, construir su empresa y ganar su riqueza con gran esfuerzo. Él siempre se aseguró de no depender de nadie, ni siquiera de mí, para crecer económicamente. Cada logro fue fruto de dedicación, noches de insomnio y sacrificios que solo quien lo conoce de cerca entiende. Entonces, cuando me reveló que la relación se estaba volviendo seria y que quería que su novia viniera a vivir con nosotros a la mansión, me di cuenta de que se trataba de algo más profundo. No fue solo una fase pasajera. Si tomó la decisión de traerla a nuestra casa fue porque realmente creía que ella era la persona con la que quería compartir su vida. Su nombre era Melina. La conocí una tarde cualquiera. Mi hijo llegó del brazo de ella, mostrando una amplia sonrisa, de esas que solo aparecen cuando te invade un sentimiento intenso. Llevaba un vestido sofisticado, de esos que intentan parecer sencillos pero que revelan su exclusividad en su corte y precio. Su maquillaje era impecable, como si acabara de salir de un estudio fotográfico. Ella sonrió con entusiasmo, pero algo en esa sonrisa parecía vacío. Fue un gesto amplio, que mostraba los dientes pero no iluminaba los ojos. A partir de ese momento sentí que había algo disonante. Melina fue amable, educada y hasta cariñosa conmigo. Ella me trató formalmente, llamándome señora, aunque le había dicho varias veces que podía ser más informal. Parecía encantadora, y quizá lo era, pero a mí no. Había una especie de velo a su alrededor, un disfraz que solo alguien atento sería capaz de notar. Era como si siempre estuviera actuando, eligiendo cuidadosamente las palabras, moderando los gestos e incluso los silencios. Noté que sus ojos recorrían la casa, pasando por cuadros, muebles, alfombras, como si estuviera catalogando todo en su mente. Y también noté cómo evitaba tocar cualquier tema de su pasado. Ella mencionó que trabajaba como asistente de oficina y que había estudiado diseño, pero cuando le pedí información más específica, desviaba el tema o respondía vagamente. Ella no parecía alguien buscando pertenecer, sino más bien alguien que tenía un plan establecido. Mi hijo, por su parte, quedó completamente encantado. Nunca lo había visto tan radiante. Le preparaba cenas especiales, le dejaba flores en su habitación, hablaba de ella con una admiración casi poética. Me dijo que por fin había encontrado a alguien que lo comprendía, que caminaba a su lado sin exigencias. Afirmó con convicción que Melina era diferente a las demás, que a ella no le importaban los bienes materiales, que estaba con él por puro sentimiento. Asentí, sin querer sacudirme lo que sentía, pero algo dentro de mí permanecía inquieto. No por celos ni por posesividad, sino por intuición. Lo único que quería era ver a mi hijo feliz, formar su propia familia, darle vida a esa enorme casa. Pero no quería que él sacrificara su paz por ello. En los primeros días la convivencia fue serena. Melina parecía tranquila, como si ya estuviera familiarizada con todo. En poco tiempo supe dónde encontrar cada objeto. Se ofreció a cocinar, ayudar con la decoración de la casa e incluso mostró interés en los negocios de la empresa. Me preguntó sobre cuentas, empleados, proyectos, y aunque fingió una curiosidad sin pretensiones, yo ya conocía ese tipo de interés. Eso no era amor, era una búsqueda de control. Traté de advertir suavemente a mi hijo. Le sugerí que lo tomara con calma, que aún no la conocía bien, que las apariencias engañan. Él simplemente se rió, me abrazó y me dijo que estaba siendo sobreprotectora, que él sabía lo que hacía y que debía confiar en él. Respiré profundamente y decidí no confrontar. No quería crear fricción con él, pero tampoco podía fingir que no veía lo que veía. Una noche escuché a Melina hablando por teléfono en la terraza, en tono bajo. Dijo que estaba feliz, que todo iba según lo previsto y que pronto tendría todo lo que se merecía. Su voz era dulce, pero había algo en ella que me daba escalofríos. No pude identificar quién estaba al otro lado de la línea, pero su forma de hablar no transmitía afecto, sino ambición. Al notar mi presencia, fingió estar hablando con un amigo, colgó rápidamente y vino hacia mí con una sonrisa forzada, diciendo que estaba preparando una sorpresa para mi hijo. Sonrió como si nada hubiera pasado,
pero para mí ya era demasiado tarde. Comencé a observarla con especial atención. Me di cuenta de que cuando mi hijo estaba fuera, su comportamiento cambiaba. Se volvió impaciente, fría e incluso irrespetuosa conmigo. La dulzura inicial desapareció, dando paso a una postura arrogante. Una vez vi a Melina hojeando los documentos de mi hijo, accediendo a sus correos electrónicos y diarios. En otra ocasión la vi escribiendo algo en un cuaderno. Cuando me acerqué, fingió estar equivocado, diciendo que estaba haciendo una lista de recetas. Eso me dolió profundamente. Quería contarle todo a mi hijo, pero sabía que no me escucharía. Estaba cegado por el amor y no puedo culparlo por eso. Melina sabía manipular. Ella lo rodeó de afecto, lo colmó de elogios y parecía deslumbrada por todo lo que hacía. Ella representaba el ideal de compañera. Fue como si envolviera a mi hijo en una ilusión cómoda que le impedía ver la realidad. Él parecía satisfecho y yo me encontré solo en mis sospechas. Comencé a grabar todo lo que presenciaba, no con la intención de lastimarlo, sino de protegerlo. Escribí fechas, actitudes, palabras. Si un día la verdad saliera a la luz, podría demostrarlo. Con el tiempo, Melina se arraigó en nuestras vidas. Redecoró la casa a su gusto, cambió muebles, alteró espacios, todo sin consultar a nadie. Mi hijo le dio total libertad, le proporcionó tarjetas, contraseñas, acceso a la empresa. Poco a poco se fue infiltrando en zonas cada vez más delicadas. Y yo, mirando en silencio, apreté los puños para contener mi frustración. No podía entrometerme sin parecer invasivo. La relación entre nosotros dos se ha enfriado. Era una convivencia educada, pero sin ningún vínculo afectivo. Ella me trató con civilidad, pero mantuvo la distancia. Tampoco intenté lucir bien. Me quedé en mi lugar por respeto a mi hijo, pero no confiaba en ella. Y supe que el sentimiento era mutuo. Era una especie de guerra silenciosa, donde uno leía al otro con precisión, sin necesidad de intercambiar palabras. Luego vino el anuncio. Un día mi hijo nos reunió en la sala y dijo que se casarían en 2 semanas. Quería algo pequeño, sofisticado, pero íntimo. Dijo que la decisión ya estaba tomada y que esperaba nuestro apoyo. Me quedé sin palabras. Simplemente lo abracé y le deseé felicidad. Me tragué todo mi miedo. No era el momento de discutir. La situación ya había llegado demasiado lejos. No quedaba más que observar. La boda fue impecable, muy cara y perfectamente ejecutada. Melina lucía radiante. Me encantaba estar en el centro de atención. Los invitados eran figuras frías y artificiales, que parecían salidas de un editorial de moda. Me sentí fuera de lugar en mi propia casa, pero me mantuve firme, por mi hijo, no por ella. Cuando la fiesta terminó y todos se fueron, se hizo el silencio. Mi hijo subió a la habitación con Melina. Me quedé solo en la habitación. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Mi hijo ahora pertenecía a otra realidad. No lo perdí para siempre, pero estaba claro que esa mujer me lo había arrebatado. Y yo solo podía esperar, porque la verdad, tarde o temprano, encuentra la manera de emerger. Después de la boda, los cambios se intensificaron. Era como si la casa ahora tuviera un nuevo gobernante. Melina no pidió, impuso. No sugirió, determinó. Los arreglos florales matutinos han dado paso a objetos modernos, fríos e impersonales. Las fotografías familiares han desaparecido, sustituidas por pinturas abstractas sin sentido. La antigua porcelana fue sustituida por vajilla de diseño. Todo lo que hacía referencia a la historia de aquella casa fue sustituido por su estética, su dominio, su voluntad. Y mi hijo ni siquiera se dio cuenta. Estaba feliz, tranquilo, casi ingenuo. Yo llegaba a casa del trabajo y comía lo que ella preparaba con la nueva cocinera, contratada sin avisar. La miró con admiración, viendo en ella el retrato de una vida que creía perfecta. Me quedé callado. Seguí observando, recogiendo cada señal. Ella ya no era sospechosa. Fue una convicción. Unos meses después, mi hijo me llamó para charlar un rato en el jardín. Estaba nervioso. Me abrazó fuerte, más fuerte de lo habitual. Y anunció, Melina estaba embarazada. Fingí estar feliz. Dije que la noticia me conmovió, que un nieto sería un regalo. Pero por dentro me sentía destrozado.
Sabía que a partir de ese momento no habría vuelta atrás. El embarazo lo cambió. Empezó a hablarle a su vientre, imaginando el futuro con su hijo. Renovó una habitación, contrató a un diseñador y se sumergió en libros sobre paternidad. Lo observé con una mezcla de ternura y aprensión. Lo que él idealizaba estaba muy lejos de la realidad que estaba surgiendo. Melina disfrutó cada momento de su nueva condición. El embarazo la hizo intocable. Utilicé esto como herramienta de control. Ella dijo que no se encontraba bien y él la ayudó a vestirse. Comentó que tenía deseos repentinos y que cruzaba la ciudad para satisfacerlos. Ella afirmó que la luz le molestaba y que cambiaron la iluminación de toda la casa. Nunca vi en ella un gesto sincero de cariño hacia el bebé. Solo quejas, exigencias, chantajes. Se volvió más fría, más arrogante. Empezó a tratarme con desprecio, como si mi presencia fuera un obstáculo. Aún así mi hijo soportó todo, por el hijo que estaba esperando. Cuando nació el bebé, otra transformación. Era un niño, mi nieto, mi luz. Lo vi por primera vez cuando todavía estaba en el hospital, tan pequeño, piel arrugada, ojos cerrados. Fue como encontrarle de nuevo sentido a la vida. Lloré allí mismo. Mi hijo me abrazó fuerte. Melina solo me permitió sostenerlo por unos minutos. Dijo que el bebé necesitaba descansar, que había muchos gérmenes en el ambiente y que los médicos pedían precaución. Me fui sin protestar. No quería arruinar ese momento. Pero para mí él ya era parte de mí desde el primer momento. Los primeros meses fueron difíciles. El bebé lloraba por la noche. Mi hijo empezó a dormir en la habitación de invitados porque Melina dijo que necesitaba espacio. Ella contrató a una niñera, pero pronto la despidió, alegando que nadie cuidaba al niño como ella lo hacía. Pero en realidad él no estaba dedicado a nadie. Estaba agotado, sí, pero sobre todo desinteresado. Pasaba horas en su celular, intercambiando mensajes, navegando por las redes sociales, quejándose de su cuerpo, del tiempo que ya no era solo suyo. Me ofrecía ayudar, cuidar al niño, prepararle los biberones, sacarlo a pasear. Al principio aceptó, pero pronto empezó a imponer reglas. Que no lo aguantaría tanto tiempo, que no cantaría viejas canciones, que no usaría determinados productos. Se volvió cada vez más rígido. Quería evitar cualquier vínculo real entre el bebé y cualquier otra persona que no fuera ella, ni siquiera el padre. Mi hijo hizo todo lo posible para mantener la armonía. Trabajando cada vez más, quería brindar comodidad a su nueva familia. Pero su ausencia aumentó. Perdió momentos preciosos con su hijo. Y cuando ella estaba cerca, Melina lo mantenía ocupado con tareas triviales, ocultándolo de los verdaderos problemas. Él no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero lo vi. Vi al bebé despertarse solo, llorando en la cuna. Vi a Melina salir a hacerse las uñas, dejando a su hijo con niñeras que apenas sabían su nombre. Noté que el dinero desaparecía de la cuenta de mi hijo, drenado por compras excesivas, lujos disfrazados de necesidades. Más que eso, noté que se desvanecía lentamente. El brillo en sus ojos había desaparecido. La risa cada vez era más escasa. Durmió mal, parecía agotado, pero siguió adelante, pensando que ese cansancio era parte de ser padre. Mientras tanto, mi relación con Melina se estaba desmoronando. Nuestra convivencia era un teatro vacío. Ya no fingimos ser amables. Ella me ignoró, yo solo miré. La atmósfera en la casa era fría y tensa, como caminar sobre un suelo de cristal a punto de romperse. Y aún así, no salí de aquella casa. No pude. Mi hijo vivía allí. Y mi nieto también. Dejarlos sería dejarlos en manos de alguien que nunca los amó verdaderamente. Pasó el tiempo. El niño cumplió 1 año. Empezó a dar sus primeros pasos, a balbucear palabras dulces, a reír con una pureza que parecía medicina. Se aferró a mí como si nuestras almas ya se conocieran. Me abrazó fuerte, buscándome con la mirada. Sabía que nada en el mundo podría romper ese vínculo. No importaba lo que hiciera Melina. Mi hijo permaneció ciego, no por ingenuidad sino por amor. Traté de convencerme de que esto era parte de la rutina, que las peleas y el agotamiento venían con el paquete familiar. Pero en el fondo sabía que una cosa es vivir con las tensiones de la vida cotidiana y otra muy distinta es vivir con alguien que está ahí solo por interés.
Una vez encontré a mi hijo inmerso en los números, revisando gastos, tenso, con los ojos fijos en la pantalla del ordenador. Le pregunté si necesitaba ayuda. Él dijo que estaba bien, me abrazó como lo hacía cuando era niña y me pidió que confiara en él. La voz que utilizó era la de alguien al borde del colapso. Yo confié, pero en el interior ya se había tomado una decisión silenciosa. No pude esperar más. Amaba demasiado a mi hijo como para verlo destruirse lentamente. Cuando el bebé cumplió 1 año, la casa se convirtió en un cautiverio. No hubo gritos. No hubo peleas visibles. El silencio lo dominaba todo, como una manta pesada. La alegría había desaparecido, sepultada por gestos duros, miradas frías y conversaciones nunca sinceras. Era una prisión con el marco de una familia feliz. Melina comenzó a controlarlo todo. Reformó la casa sin pedir opinión. Cambió los muebles, cambió los horarios, alteró los menús e incluso organizó las citas y las comidas de mi hijo. Ella examinaba minuciosamente cada uno de sus movimientos. Ella decía que era para ayudarlo, para aliviar el estrés, pero en el fondo lo mantenía ocupado con distracciones inútiles, alejándolo de lo que realmente importaba, su hijo, su madre, su propia vida. Ella se convirtió en el puente, o más bien, el muro, entre él y el mundo. Si alguien quería hablar con mi hijo, tenía que hablar primero con ella. Incluso para planificar algo con mi nieto, tuve que pedir permiso. Y casi siempre, la respuesta era un no sin explicación. Ella empezó a dejar claro, sin decir una palabra directa, que ya no era bienvenido. Comentarios velados, sugerencias sobre modernizar la dinámica del hogar, insinuaciones de que los abuelos obstaculizan la educación, todo apuntaba en mi dirección. Pero me quedé callado. No por miedo, sino porque sabía que eso era exactamente lo que ella quería, una reacción. Desearía perder la cabeza para tener una razón. Pero mientras tanto, mi nieto se convirtió en mi pequeño mundo. Fue en mí donde buscó consuelo, sueño, música y amor. Era a mí a quien admiraba, a quien sonreía y a quien se entregaba. Y ella no lo pudo soportar. Ella no podía soportar ver a alguien ser amado más que ella. Entonces empezó a intentar cortar ese vínculo. Él dijo que lo malcriaba y que estaba obstaculizando su desarrollo. Lo siento por todo. La verdad es que no podía aceptar que allí había un amor más genuino. Mi hijo intentó mediar, pero estaba visiblemente incómodo. Me pidió paciencia. Dijo que Melina estaba cansada, que el posparto fue difícil. Lo entendí. Por eso me resistí tanto. Pero también lo sabía. Eso no era cansancio. Fue un cálculo. Control. Fue una obra de teatro. Todo se intensificó cuando Melina comenzó a infiltrarse en la empresa. Pedí participar en reuniones. Quería entender las finanzas, tomar decisiones. Estaba hablando de hacerme socio. Y mi hijo lleno de confianza cedió. Le dio acceso a sus correos electrónicos, le dio cuentas menores para administrar y le permitió firmar documentos importantes. Y yo simplemente miré, con el corazón pesado. Fue entonces cuando lo confronté. Dijo que estaba perdiendo el control de su vida, que esa mujer no era quien él pensaba que era. Él me miró con dolor. Él dijo que yo necesitaba aceptar a su esposa, confiar en ella, que ella haría todo por la familia. Quería gritar, pero no grité, porque no había ira en su voz, había desesperación. Y comprendí que solo lo vería con sus propios ojos. Entonces comencé a prepararme. Tomé fotografías de movimientos extraños. Grabé conversaciones en secreto. Mantuve registros de gastos sospechosos. Era un trabajo silencioso. No fue por venganza, fue por justicia. Por cierto, si has seguido esta historia hasta aquí, significa que te interesa este tipo de narración real y emotiva. Así que aprovecha ahora para suscribirte al canal. Esto realmente ayuda a mantener vivo este trabajo y no te pierdes ninguna historia futura. La casa quedó sumida en un silencio sofocante. Fue como pisar minas. Cualquier movimiento en falso podía ser fatal. Un día, mientras ordenaba la habitación del bebé, encontré una carpeta escondida en el fondo de un cajón. Era de Melina. Contratos de alquiler a su nombre, estados de cuenta ocultos, transacciones bancarias originadas con el dinero de mi hijo. Todo cuidadosamente disfrazado. Pero para mí no es suficiente. Lo entendí. Era un plan de escape.
Un saco silencioso. Cerré la carpeta, la llevé a mi habitación y no dije nada. Sabía que el tiempo estaba de mi lado. Porque quien traiciona, confía. Y los que aman, tarde o temprano, ven. Han pasado 2 años. Desde fuera la casa todavía era hermosa. Dentro, un esqueleto vacío. Mi hijo todavía no podía ver. O lo vi y no lo quise creer. Trabajé demasiado. Dormí en la oficina. Dijo que eran compromisos urgentes. Sabía que era un escape. Escapar de un hogar donde ya no encontraba paz. Seguí reuniendo pruebas, aunque no sabía cómo las utilizaría. La guerra era fría. Y en medio de todo, mi nieto. Ya tiene 2 años. Es sensible como un pequeño radar emocional. Sintió la ausencia de su padre, el desprecio de su madre y corrió a mis brazos. Él no merecía crecer en ese ambiente. Un día mi hijo me llamó desde la oficina. Dijo que viajaría esa tarde para una reunión crucial. Él me pidió que cuidara al bebé. El tono de su voz me pareció extraño. Dijo que había estado tratando de comunicarse con Melina desde la noche anterior, pero su teléfono celular estaba apagado. Ella me pidió que viniera y hablara con ella. Fui. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Iba a tocar, pero una voz me hizo detener. Melina. Estaba hablando por teléfono, con una dulzura que nunca usaba con nosotros. Lo confesé. Ella dijo que lo amaba, que pronto tendría el dinero, que él no sospechaba nada. Que una vez firmado el contrato con la empresa se transferiría el monto prometido. Y que el niño no fuera un problema. La abuela se encargaría. Como siempre. Me quedé congelado. Mi corazón se aceleró. Me escondí. Ella colgó y caminó por el pasillo sonriendo. Me arrastré hasta mi habitación, en estado de shock. No fue imaginación. Ella tenía un amante. Y estaba a punto de traicionar a mi hijo de una manera cruel. Saqué a tu vida. Y dejar al niño como un peso arrojado en mis brazos. Me tomó un tiempo recuperarme. Pero entendí que no podía actuar según mis emociones. Si lo dijera ahora, lo negaría. Él no lo creería, ella lloraría, lo convencería, y él volvería a caer. Así que me quedé callado. Pero intensifiqué mi vigilancia. Instalé cámaras discretas. Capturé mensajes que ella olvidó que estaban abiertos en su computadora portátil. Estaba decidido. Cuando llegara el momento, no tendría a dónde huir. Mi hijo, antes de viajar, me abrazó fuerte. Él dijo que confiaba en mí, que algo andaba mal, pero no sabía qué. Que si algo pasaba se lo debía decir. Lo prometí. Y lo vi irse con los ojos tristes de quien ya intuye el final. Esa noche, volvió a hablar por teléfono. Llamó idiota a mi hijo. Dijo que pronto tendría acceso a la cuenta más grande, que la otra propiedad ya estaba lista y que no necesitaban a nadie más. Y yo, sentado en la oscuridad, entendí, el momento estaba llegando. Conservé esa grabación como si fuera un tesoro raro, no impulsado por un deseo de venganza, sino por un instinto de protección. Sabía, en el fondo, que ese audio era la clave que podía poner todo patas arriba. Mientras tanto, Melina seguía desempeñando su papel, envuelta en una bondad fría, casi robótica. Fingió estar interesado por el niño y me habló con una dulzura controlada, como si delegara tareas a un asistente sin importancia. Obedecí en silencio, fingiendo escucharla atentamente, anotando mentalmente cada palabra, cada gesto, como quien observa a un depredador disfrazado de criatura inofensiva. El niño, ajeno al torbellino, continuó construyendo sus bloques, concentrado y puro. Mientras lo miraba, juré en silencio que lo protegería con mi vida, incluso si eso significaba destruir a la mujer que lo trajo al mundo. Ese audio lo cambió todo. No solo confirmó lo que mis instintos ya gritaban, sino que expuso la crueldad con la que se refería a mi nieto, como si fuera una carga incómoda. Lo llamó tonto y ciego. Dijo que solo tenía que esperar un poco más para finalmente deshacerse de él. Sus palabras no dejaban lugar a dudas. No hablaba de separación, sino de desaparición, de borrado, como si fuera una pieza desechable en un teatro barato. Y ella se reía mientras decía estas cosas, con una copa de buen vino en las manos, recostada en el sofá como si tuviera el control del mundo, tratando a mi nieto como un obstáculo insignificante en su carrera por el poder. No pude dormir esa noche. Me quedé allí, inmóvil,
con el niño dormido en mis brazos, tratando de comprender cómo tanta maldad podía caber dentro de un solo ser humano. Nunca le pedí demasiado a la vida. Todo lo que quería era que mi hijo tuviera una compañera digna, una mujer que lo completara, que construyera un hogar con él. Pero en lugar de eso, se involucró con una mujer que solo fingía ser madre, que desfilaba por la casa como si fuera dueña de todo, se infiltraba como un virus, consumiendo lentamente cada pared, cada afecto. Y lo peor, lo estaba logrando. A la mañana siguiente, Melina continuó con su rutina de apariencia. Sonrió, dio órdenes, preguntó si el niño había comido. Se encerró en la oficina de mi hijo y se quedó allí durante horas, respondiendo correos electrónicos, organizando papeles con la frialdad de quien se siente intocable. La observé desde la distancia, sin confrontación, sin dudas. Solo esperé. Así pasaron 2 días. Mi hijo aún no había regresado. Llamé todas las noches para ver cómo estaba el niño. Su voz sonaba tensa, aunque intentaba ocultarlo. Dijo que las reuniones habían durado algún tiempo y que un inversor había pedido más tiempo. Mentí tranquilamente. Dijo que todo estaba bajo control, que el niño estaba bien, que no necesitaba preocuparse. No revelé nada aún no. Al tercer día, algo se rompió. Melina hizo otra llamada, más tarde de lo habitual, esta vez desde el vestuario. Eché un vistazo discretamente hacia el pasillo. Ella estaba sentada frente al espejo, vistiendo esa bata de seda blanca reservada para ocasiones especiales. Maquillada y perfumada. Ella habló dulcemente. Dijo que lo extrañaba, que no podía esperar a verlo nuevamente, que él era el verdadero dueño de su corazón. Ella llamó a su marido un impostor. Dijo que pronto firmarían el contrato más grande de la compañía y luego, finalmente, lo borraría de su vida como si borrara un mensaje irrelevante de su teléfono celular. En ese momento ya no sentí ira ni dolor. Solo una paz densa y absoluta. Regresé a mi habitación sin prisa. Abrí la pequeña caja fuerte escondida entre los cajones y guardé allí todas las evidencias, audios, huellas, papeles. Sabía que pronto necesitaría todos y cada uno de ellos. Al día siguiente, Melina salió por unas 3 horas. Dijo que haría exámenes de rutina. 20 minutos después, las cámaras la mostraron entrando a un café discreto, acompañada por un hombre corpulento con traje, que claramente no era un abogado, ni un hermano, ni un médico. Se abrazaron y se besaron antes de sentarse a revisar los documentos, mientras ella resaltaba pasajes con un bolígrafo dorado que mi hijo le había regalado. Guardé ese video. No se necesitaban más pruebas. Ella ya se había condenado a sí misma. Cuando regresó, actuó como si nada hubiera pasado. Me pidió que preparara la comida del niño, alegando una videollamada importante. Y desapareció dentro de la habitación. Esa noche, mientras mi nieto dormía en mi regazo, mi hijo llamó. Le informé que todo estaba tranquilo y que Melina ni siquiera había preguntado por él. Se quedó en silencio durante unos segundos. Luego dijo, «Mamá, escúchame bien. No puedo explicarlo ahora, pero algo anda mal. Cuando regrese, tenemos que hablar a solas». Comprendí en ese momento que él también estaba empezando a ver. Las ventas, finalmente, empezaron a caer. Esa fue la primera noche en semanas que pude dormir tranquilo. Sabía que el tiempo de Melina se estaba acabando. En pocos días ya no habría más escondites. Lo que no imaginé es que aún habría más capas de traición por venir. Al día siguiente todo parecía demasiado tranquilo, una calma que sonaba falsa. Melina se despertó tarde, ni siquiera mencionó al niño y se encerró en su habitación hasta después del almuerzo. Cuando finalmente se fue, sonreía levemente, como si estuviera de vacaciones. Estaba a salvo. Ella creía que su marido todavía estaba lejos, que nadie había notado nada, que el plan estaba funcionando. Pero ya no era solo un espectador. Había empezado a actuar. Ese mismo día, entré en la consulta privada de mi hijo. Tuve la llave desde que se construyó la casa. Siempre he respetado este acceso, pero esta vez fue diferente. Yo llevaba guantes. Revisé cajones, carpetas y armarios. Estaba buscando cualquier señal de fraude. Encontré más de lo que esperaba. Documentos duplicados, contratos con fechas alteradas, facturas emitidas a nombre de empresas fantasma, comprobante de transferencias a cuentas de nueva apertura.
Y todo firmado digitalmente con la firma falsificada de mi hijo. Melina estaba más avanzada de lo que pensábamos. Estaba planeando un golpe financiero devastador. Fotografié, todo lo guardé en mi teléfono y lo respaldé en la nube. Luego accedí al sistema de seguridad de la casa. Descargué sus registros de entrada y salida de los últimos meses. Vi las escapadas matinales, las visitas nocturnas, las reuniones secretas. Descubrí que, en la madrugada del cumpleaños de mi hijo, mientras él trabajaba para comprar un regalo especial, ella estaba con su amante en el cine. Esa misma noche entré en su habitación y rebusqué cuidadosamente en su bolso. No por curiosidad, sino por urgencia. Encontré un segundo celular, escondido. Estaba desbloqueado. Había mensajes con su amante, fotos, audios, pruebas de transferencias, ubicaciones, conversaciones sobre cómo casi todo estaba bajo control y que pronto serían libres, con dinero y sin testigos. Lo copié todo y lo volví a poner. Cada pieza encaja. Melina no solo estaba haciendo trampa. Ella estaba saqueando, desmantelando la vida de mi hijo desde adentro. Y el plan incluía abandonar al nieto como quien se deshace de un mueble viejo. A la mañana siguiente me senté a la mesa y la observé. Tomó café como de costumbre, le pidió a la criada que viniera a limpiar la habitación del niño y mencionó una reunión virtual. Hablaba como si fuera dueña de todo, como si fuera parte del servicio doméstico. Él no dijo nada. Yo solo asentí. Ya no necesitaba discutir más. Yo lo sabía todo. Y eso, en ese momento, fue mi escudo. Esa tarde me puse en contacto con un abogado de confianza. Informé de la situación sin nombres. Me asesoró sobre cómo proteger los bienes de mi hijo en caso de que se comprobara que había cometido un engaño. Utilicé un antiguo poder notarial que él había firmado. Comencé con los bloqueos silenciosos. Cerré caminos. Ella no se dio cuenta. Mi hijo seguía distante pero me llamaba más a menudo. Dijo que sintió algo extraño, una tensión en el aire. Lo tranquilicé, pero le dejé claro que necesitaba regresar. Urgente. Prometió que tomaría el primer vuelo y estaría allí al día siguiente. Dormí con mi nieto a mi lado. No quería dejarlo ni un segundo. Melina dijo que estaba cansada, tenía dolor de cabeza y se encerró nuevamente. Quizás para escribir su despedida. O prepara tu escape. Pero ya no importaba. El resultado estaba en camino. Y sería esa noche. Solo quedan las grietas invisibles, aquellas que no se ven a simple vista, pero que recorren todo lo que las rodea. Mi hijo caminaba tranquilamente. Se despertó temprano, jugó un rato con el niño y luego fue a la oficina. Había una serenidad casi fantasmal en sus gestos, una calma que solo conocen quienes lo han perdido casi todo, excepto lo esencial. Las conversaciones con los abogados comenzaron 2 días después. Él nunca quiso volver a ver a Melina. Él no intercambió ni una sola palabra con ella. Todo se gestionó a través de abogados. Ella hizo un escándalo, intentó reclamar propiedades, exigió acciones de la empresa, incluso insinuó que lucharía por la custodia del niño. Pero no llegó muy lejos. Las pruebas eran irrefutables. Videos, documentos, mensajes, un dossier completo, listo para enterrar cualquier intento de distorsionar los hechos. Su abogado no vio otra salida que proponer un acuerdo tácito. Pidieron una modesta compensación económica, con la intención de terminar el proceso sin atraer la atención mediática, como una forma de salir con cierta dignidad. Mi hijo aceptó. No por debilidad, sino porque quería acabar con aquello de una vez por todas, sin tener que volver a oír su voz nunca más. El divorcio se finalizó en menos de 3 semanas. Todo discreto, sin espectáculo público. Pero la destrucción ya había ocurrido. Lo que vino a continuación parecía un duelo silencioso. Nadie lloraba fuerte dentro de la casa, pero el dolor se cernía como una sombra sobre la vida cotidiana. Mi nieto preguntó por su madre con esa pureza que te rompe el pecho. Mi hijo respondió dulcemente, sin mentiras, pero sin amargura. Dijo que su madre estaba lejos, que ahora viviría con su padre y su abuela, y que todo estaría bien. El niño comprendió a su manera. Se adaptó rápidamente, como solo los pequeños pueden hacerlo cuando están rodeados de amor. Lo abracé más fuerte que nunca. Yo le preparaba la comida, le cantaba para que se durmiera y le dejaba acurrucarse en mi cama cuando quería.
Él se convirtió en mi mundo entero. Y en los ojos de mi hijo, cada vez que se encontraban con los míos, había dolor por lo que se había ido y gratitud por lo que quedaba. A veces se sentaba conmigo en la cocina, tomábamos café en silencio y simplemente decía, gracias. Eso fue todo. Pero lo entendí. Estaba agradecido de que no lo hubiera abandonado, de que me hubiera quedado, de que hubiera visto cuando él no podía, de que hubiera cargado con todo sin romperme. Una de esas tardes, me entregó un sobre con una carta escrita a mano. En ella me pidió disculpas por no haber escuchado mis advertencias, por haberse alejado, por haber creído en quienes solo lo explotaron. Dijo que sin mí no quedaría nada, que yo fui quien salvó su vida, su empresa y su hijo. Y esperaba que algún día pudiera devolverme al menos una parte de lo que hice por él. Mi respuesta fue solo un abrazo. No necesitaba nada más. Solo quería verlo encontrar la paz. El proceso legal finalizó 2 meses después. Melina desapareció. Nunca buscó contacto nuevamente. La amante también fue despedida formalmente de la empresa y mis abogados se aseguraron de que no se filtrara ninguna información confidencial. Poco a poco mi hijo fue redescubriendo su esencia. Era todavía más serio, más cuidadoso, pero estaba presente. Dejó de trabajar hasta tarde. Llevó a su hijo a la escuela y lo recogió en casa. Por la noche cocinaban juntos, veían películas en el sofá, reían como si todo hubiera comenzado de nuevo. Un día me dijo que ya no pensaba en casarse, que su vida ahora consistía en el trabajo y su hijo, que el amor no era para él. Le dejé hablar. No lo contradije. Sabía que esas palabras venían del miedo, del dolor, y que el tiempo, si el corazón permanece abierto, puede curarlo todo. Y el tiempo, como siempre, lo demostró. Una vez finalizado el divorcio y la rutina volvía a instalarse, todavía había algo que resultaba inquietante. La herida no había cicatrizado completamente. No por dinero, Melina no se fue con las manos vacías en ese aspecto, sino por algo peor, la sensación de que, incluso lejos, seguía al acecho, capaz de regresar. Un día, recibí una llamada silenciosa. Nadie habló, solo respirando. Colgué. Unos días después, mi hijo vio un coche con cristales tintados circulando por la empresa. Nada explícito, pero la incomodidad era real. Sentimos su presencia, como si esperara el momento adecuado para actuar. Su silencio no era olvido, era planificación. Fue entonces cuando concebí un plan, no por odio, para protección. No permitiría que esa mujer se acercara nuevamente al niño. No quería verla emerger con nuevas máscaras, pretendiendo estar redimida. Necesitaba que ella demostrara quién era realmente. Y para lograr eso, tendría que empujarla hasta el límite. Una tarde simulé una llamada de emergencia. Fingí estar desesperada, me encerré en mi habitación, hice ruidos con mi silla, lloré frente al espejo hasta convencí de la mentira. Después fui a la habitación donde Melina estaba buscando algunas pertenencias que quedaron después del divorcio. Llegó con ese mismo aire arrogante, como si todavía tuviera algún poder. Me paré frente a ella, la miré directamente a los ojos y, con voz temblorosa, le dije lo que ninguna madre debería decir jamás, que mi hijo había muerto en un accidente automovilístico la noche anterior, que el hospital no pudo salvarlo. Ella no se conmovió. Él no lloró. No se sentó. Acabo de levantar el teléfono. Él me preguntó si estaba seguro. Lo confirmé con la frialdad del médico que da diagnósticos irreversibles. Y entonces lo vi. Por primera vez lo vi claramente. Su alma no tembló. No hubo luto. No había desesperación. Simplemente cogió su bolso, llamó al abogado y le dijo, «Puedes activar lo que acordamos. Quiero acceso inmediato a las cuentas, al seguro, a los activos». Él colgó. Me miró, no con dolor, sino con irritación. Ella me dijo que no me preocupara por ella, que el niño no era su problema, que estaba harta de nuestra familia. Ella me llamó vieja loca y dijo que deseaba que el accidente le hubiera ocurrido a ella. Y luego vino la agresión. Ella me empujó con rabia, me gritó que la casa no era mía, que ella tenía documentos, contactos, influencias. Dejé que ella derramara todo el veneno. Gritar, patear, amenazar. Y mi nieto, tan pequeño, estaba en las escaleras.
Vi todo, no entendió las palabras, pero reconoció los gestos. Corrió hacia mí, se aferró a mis piernas y miró a su madre con terror. Ella no se movió. No lo miré. Fui a la habitación. Cogí su ropa, el osito de peluche, los zapatos. Ella no me detuvo. Ella simplemente me gritó desde el pasillo que hiciera lo que quisiera, que ya había pasado la página, que lo único que importaba ahora era lo que estaba por venir, riqueza, estatus. Que mi hijo muerto ya no valía nada. Salí de casa con mi nieto de la mano. Mi corazón latía con fuerza, pero no de dolor. Por la victoria. Porque por fin demostró quién era. Le envié a mi hijo todas las grabaciones de la actuación de esa noche. Y su respuesta no se hizo esperar. Regresó esa noche. Me abrazó fuerte. Dijo que ahora ya no cabía ninguna duda. Que esa mujer nunca más tendría espacio. Ni siquiera una grieta. Y ahora sí, era verdaderamente libre. Cuando regresó a casa, estaba allí con su amante, el mismo de antes, festejando, como si hubiera ganado. Él no dijo nada. Simplemente entregó un sobre con el aviso final de desalojo. Dijo que ya no tenía ningún derecho y se fue. Ella intentó llorar, intentó suplicar, pero él ya no la escuchaba. Cuando la verdad prevalece, ya no hay máscaras posibles. A la mañana siguiente cambiamos todas las cerraduras. No por seguridad, sino como un rito de curación. Cada espacio de la casa fue limpiado, reorganizado y redescubierto. No por vanidad, pero para borrar las marcas de una mentira que lo contaminó todo. La casa volvió a tener alma. Mi hijo seguía en silencio, pero era un silencio nuevo, el de alguien que empieza a renacer. Pasó largas horas viendo a su hijo jugar en el jardín. Lo vi desde la cocina y eso me bastó para saberlo. Aún tenía luz, aunque fuera tenue. Se estaba reconstruyendo a sí mismo. Reanudó su trabajo, pero sin exagerar. Volvió a ser padre a tiempo completo. Se despertó temprano, preparó una merienda y peinó el cabello de su hijo. Se convirtió en el hombre que su hijo necesitaba, no en el proveedor distante que Melina quería que fuera. Yo seguí siendo el cimiento de aquella casa. Él cuidó de los pequeños detalles, pero lo más importante es que cuidó del alma de ese hogar. Encendí velas por la noche, puse música suave y cociné los platos favoritos de mi nieto. Había silencio donde el silencio curaba. Y entonces, sin previo aviso, lo inesperado nos encontró. Pasó una mañana normal. El cielo estaba despejado, el sol se filtraba a través de las cortinas de la cocina y mi nieto dibujó en su hoja de papel una casa, un árbol, un hombre y una mujer tomados de la mano con un niño en el centro. También había un perro y una sonrisa en cada cara garabateada con lápiz de color. Fue en ese escenario de inocencia donde apareció Clara. No llegó como alguien que quisiera ocupar un lugar, ni como alguien que reclamara espacio. Vino con el paso ligero de quien simplemente se ofrece. Era nueva en el equipo de la empresa, contratada para reestructurar el sector de proyectos sociales. Tenía una sonrisa serena y una voz tranquila, como si siempre hablara en voz baja para no perturbar la paz. Durante las primeras reuniones, mi hijo apenas levantó la vista. Se limitó a lo necesario. Clara respetó eso. No forzó su presencia, no se insinuó, no hizo demasiadas preguntas. Él simplemente hizo su trabajo con excelencia y, cuando me cruzaba con él en los pasillos, sonreía como diciendo estoy aquí, pero no tengo prisa en nada. Fue el niño quien se acercó primero. Una vez, en una visita rápida a la empresa, me soltó la mano y corrió hacia ella. Clara se agachó, le preguntó su nombre y le entregó un caramelo que sacó de su bolso. Mi nieto se rió. Esa risa que hacía tiempo que no oía. Una risa que venía no solo del cuerpo, sino del alma. Después de eso, las coincidencias empezaron a repetirse. Clara pasaba por la misma cafetería que él frecuentaba, se encontraba con el niño en el patio de juegos al lado de la empresa, se topaba con mi hijo en la librería. Pero no era estrategia. Era el destino. El tiempo se encargó del resto. Mi hijo empezó a sonreír de nuevo. Primero con los ojos, luego con la boca. Empezó a fijarse en las flores, a comentar el tiempo y a tardar más en despedirse. Y un día la traje a cenar con nosotros. Supe, cuando la vi entrar, que había llegado alguien que no quería llevarse nada, sino añadir. Clara ayudó a poner la mesa, elogió la comida,
Se rió de las historias de los niños y escuchó atentamente las mías. No había prisa en sus gestos. Ella no habló del futuro ni hizo promesas. Simplemente estaba allí, completo, presente. Pasó el tiempo y ella pasó a formar parte de nuestros días. No como Melina, que exigía posición, que marcaba territorio. Clara llegó liviana y por eso se quedó. Tenía una manera silenciosa de preocuparse, de notar lo que nadie decía. Ella era quien se daba cuenta cuando mi hijo estaba triste, quien se acercaba al niño en los días difíciles en la escuela, quien me ayudaba a doblar las sábanas sin que yo se lo pidiera. A medida que pasaban los meses, ella ya estaba en casa. Mi nieto empezó a llamarla tía ante cualquier sugerencia. Y una tarde dorada, durante un paseo por el parque, la llamó mamá. Fue espontáneo. Clara se conmovió, pero no se corrigió. Mi hijo tampoco. Esa noche los vi a los tres en la sala, tumbados en el sofá, riéndose de algo en la televisión. Y por un momento, todo pareció como debería haber sido desde el principio. Como si la vida, a pesar de todas las caídas, finalmente hubiera encontrado su equilibrio. Clara nunca ocupó el lugar de nadie, pero él creó el suyo propio. Construyó delicadamente un espacio de cariño donde antes solo había ruinas. Mi hijo volvió a soñar, a hacer planes, a creer que el amor no era un riesgo, sino un nuevo comienzo. Meses después, él le propuso matrimonio, sin fanfarrias. Una simple cena, un simple llamado, una pregunta sincera. ¿Quieres seguir siendo parte de nuestras vidas? Ella dijo que sí, con lágrimas en los ojos y manos temblorosas. El niño saltaba y yo, desde la cocina, observaba la escena con el corazón lleno. La boda fue discreta, solo para los más allegados. Mi hijo se ha saltado las grandes fiestas. Solo quería formalizar lo que ya era cierto en la vida cotidiana. Clara no cambió nuestra rutina. Simplemente trajo más color, más risas, más luminosidad. Como si el hogar finalmente estuviera completo. Hoy cuando los miro siento que todo valió la pena. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada elección difícil. La casa ahora vuelve a respirar. Hay olor a pastel en el horno, juguetes esparcidos por la habitación, canciones infantiles mezcladas con jazz en la radio. Mi nieto ahora tiene dos padres, el que lo engendró y el que renació para él. Y una madre de corazón, que no necesitaba sangre para ser amor. Sigo aquí, en mi rincón, agradecida por haberme quedado cuando era más fácil irme. La vida, de vez en cuando, nos destroza, pero también nos cose con hilos nuevos, más firmes y más bellos. Y cuando pensamos que todo ha terminado, ella nos sorprende con una nueva oportunidad. Solo ten el coraje de seguir respirando. Ah, y antes de que me olvide, si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, si sentiste que pudo haber salido de tu propia vida, te invito a suscribirte aquí en el canal. Siempre hay una nueva historia esperándote y tal vez, en ella, te encuentres a ti mismo también.